Bueno, estimados estudiantes, buenos días. En este caso vamos a ver, o vamos a comenzar a ver el tema que se denomina uniones químicas o enlace químico. ¿Qué son las uniones químicas o qué se estudia? Bueno, en este tema lo que se estudia o tratan de explicarse son las formas en que los átomos se mantienen unidos, cómo se mantienen unidos dos átomos para formar estructuras más grandes, como pueden ser las moléculas, por ejemplo. Y a ese tipo de uniones yo las llamo uniones intraatómicas, o sea, entre átomos, ¿sí? Pero también existen otro tipo de uniones químicas que se dan, por ejemplo, entre estructuras más grandes. Ya, por ejemplo, podríamos hablar de cómo se mantienen unidas las moléculas, ¿sí? Y a este tipo de uniones yo las llamo uniones extraatómicas, o sea, por fuera de un átomo. O sea, estamos hablando de unidades por ahí de uniones, perdón, que se dan entre estructuras un poco más grandes, como le decía anteriormente, por ejemplo, entre moléculas. Dentro de estas uniones nosotros vamos a ver una que se denomina enlace puente hidrógeno. ¿Cuáles son los tipos de uniones químicas intraatómicas que yo le llamo? Eh, Tenemos la unión iónica, la unión metálica y la unión covalente. Seguramente van a ser más de un video, perdón, para explicar este tema, porque cada video no puede superar los 15 minutos. Entonces, la primera unión que vamos a ver es la unión iónica. Para entender cómo se comportan o cómo se forman estas uniones, debemos tener, si es posible, a mano una tabla periódica, ya que yo lo voy a ir explicando en relación a la misma. La unión iónica, ¿sí?, o enlace iónico, como dice acá en el primer punto, se da cuando se forma cuando se unen un metal con un no metal, o sea, un elemento metálico de la tabla periódica con un elemento no metálico. Les recuerdo que los metales están a la izquierda de la tabla periódica y los no metales a la derecha. Un ejemplo, por ejemplo, como tenemos acá, el Na es el sodio, es un metal que se une para formar un enlace iónico, en este caso, en este ejemplo, con el cloro, que es un no metal. Como dice acá en el segundo punto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se mantienen unidos un metal y un no metal para formar el enlace iónico? Existe lo que se llama una transferencia de electrones desde el átomo, ¿sí?, metálico al no metal. O sea, si se fijan acá en este dibujo, en este esquema, van a ver que el electrón del sodio salta al cloro, ¿sí? O sea, por eso dice que hay una transferencia del metal al no metal. ¿Por qué sucede esta transferencia? Porque existe una magnitud que también la van a encontrar en la tabla periódica, que se llama electronegatividad. La electronegatividad es una medida que nos indica con cuánta fuerza un átomo retiene sus electrones, o sea, el núcleo del sodio, con qué fuerza retiene sus electrones. El núcleo de cloro, con qué fuerza retiene sus electrones. Bueno, la medida de esa fuerza se denomina electronegatividad, y los elementos que mayor electronegatividad tienen en la tabla periódica son los no metales. ¿Esto qué significa? Que los no metales cuidan muy bien sus electrones. Es muy difícil que un no metal pierda un electrón, ¿sí? Y además los no metales, por tener elevada electronegatividad, no solo que es muy difícil que pierdan sus electrones, o sea que los cuidan muy bien a los suyos, sino que tienen la suficientemente fuerza como para poder quitarles electrones a algún átomo que esté cerca que tenga baja electronegatividad, o sea que cuide muy poco sus electrones. Este es el caso de los metales, o sea, los metales, una de las características que tiene es que poseen baja electronegatividad, ¿sí?, comparado con los no metales, y eso hace que cuando se enfrentan un metal con un no metal, el no metal le quite electrones al metal. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense, cuando un átomo está solo, sin que se haya unido, la cantidad de protones en el núcleo es igual a la cantidad de electrones. O sea, siempre el balance de carga nos da 0. Cuando se acerca el cloro, en este caso que es un no metal, que le quita un electrón al sodio,
el sodio, por perder un electrón, va a quedar con carga eléctrica positiva, como se puede ver acá cuando salta. Ahí lo ven, carga eléctrica positiva. Y el cloro, cuando estaba solo, ¿sí?, tenía la sumatoria de cargas igual a 0. Como ahora gana un electrón más, va a quedar con un exceso de carga negativa, o sea, va a quedar con una carga negativa, como dice ahí. Producto de esa presencia de carga positiva y negativa, va a aparecer entre los dos átomos una fuerza que se llama fuerza de atracción electrostática, ¿sí?, porque siempre que hay dos cargas diferentes aparece una fuerza de atracción. Si estas cargas fueran iguales, sería una fuerza de repulsión. Esa fuerza de atracción electrostática que aparece acá entre los dos átomos debido a que uno queda positivo y el otro negativo es lo que mantiene unidos a estos dos átomos. Acá está un poquito graficado, o sea, el sodio estaba en 0 porque antes de unirse al cloro, cuando se enfrenta al cloro pierde un electrón y queda positivo, y el electrón que pierde se viene con el cloro que estaba en 0, como el cloro gana una carga negativa, queda en -1, y entonces, producto de esta diferencia de cargas, aparece esta fuerza de atracción electrostática que los mantiene unidos a estos dos átomos. A ese fenómeno se lo llama enlace o unión iónica. Producto de este tipo de uniones se forman generalmente redes cristalinas tridimensionales, como muestra acá este esquema. ¿Qué significa esto? Que se van ubicando alternadamente un átomo positivo con uno negativo y formando estructuras cristalinas con determinada forma, tridimensionales. ¿Sí? Verán que están alternados un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características o propiedades de estos compuestos iónicos? O sea, los compuestos que tienen enlace iónico, ¿cuáles son sus propiedades? Que eso es importante que se acuerden. Primero, generalmente todos los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y forman, como dije antes, redes cristalinas. Estas redes cristalinas o cristales forman cristales duros o quebradizos. El típico ejemplo de esto es el cloruro de sodio, que no es otra cosa que la sal de mesa, la sal que usamos para salar la comida, tiene enlace iónico, es cloruro de sodio, justamente es el ejemplo que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Si piensan un poquito, son cristales muy duros que uno los puede romper en cristales más pequeños, ¿sí? Tienen elevado punto de fusión y ebullición. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? El punto de fusión es el pasaje del estado sólido a líquido, y el punto de ebullición es de líquido a vapor. El punto de fusión, ¿sí?, de un compuesto iónico generalmente supera los 1000 grados, 1200 grados, o sea que son temperaturas muy elevadas, y la temperatura de ebullición es mucho mayor, ¿sí? O sea que es muy difícil pasar un compuesto iónico al estado líquido y mucho más al estado vapor. ¿Qué sucede con la solubilidad? Los compuestos iónicos se disuelven fácilmente en agua. ¿Por qué? Y acá tenemos un esquemita, tenemos el compuesto iónico y acá tenemos las esferitas azules, son moléculas de agua. Que las moléculas de agua, cuando empiezan a tomar contacto con el compuesto iónico, empiezan a rodear a cada uno, a los cationes y a los aniones, y cuando rodean a los cationes o aniones se rompe esa fuerza de atracción electrostática y eso hace que el compuesto se disuelva, ¿sí? La famosa solubilidad que hablábamos en los temas anteriores, ¿sí? La capacidad que tiene el agua para disolver otros compuestos es a través de esto. Mientras haya moléculas de agua para rodear a los aniones y a los cationes, recuerden que cationes cuando un átomo es positivo y aniones cuando un átomo es negativo, mientras haya moléculas de agua va a disolver esa sustancia. Entonces, los compuestos iónicos son solubles en agua. Otra cosa que es importante resaltar, cuando los compuestos iónicos están como cristales, o sea, como cristales duros, así que les mencionaba antes, no conducen la corriente eléctrica. O sea, cuando están con esta forma tridimensional no conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando forman estas estructuras cristalinas, los átomos no se pueden mover libremente, sino que están como atrapados dentro de esa red cristalina.
al no poderse mover no hay corriente eléctrica. Recuerden que para que haya corriente eléctrica siempre tiene que haber cargas que se puedan mover. Si estas cargas, por más que estén presentes, no se pueden mover, no conduce la corriente eléctrica. Ahora, ¿qué sucede cuando este compuesto se disuelve en agua? Cuando se disuelve en agua, ¿sí? Ahora ese compuesto iónico disuelto en agua sí puede conducir la corriente eléctrica porque estas cargas positivas y negativas, o sea, los cationes y aniones, se pueden mover libremente en el agua. Ahí esa sustancia disuelta puede conducir la corriente eléctrica, se transforma en lo que se llama electrolito, ¿sí? Por lo tanto, por eso decimos que el agua pura, el agua destilada, al no tener sales disueltas, no conduce la corriente eléctrica por ser un compuesto covalente, ya lo vamos a ver en detalle posteriormente. Pero el agua de la canilla, por ejemplo, para tomar, si sacamos una canilla para tomar, esa sí conduce la corriente eléctrica porque esa agua tiene disuelta, por ejemplo, distintos tipos de sales que hacen que esa agua sea un electrolito, ¿sí? Junto con las sales disueltas que tiene. Acá tenemos otro esquema, comparados con fotos de laboratorio. Acá tenemos agua y sal, que recién se ha agregado, o sea, está sin disolver. Vean ahí que tienen los puntos grises, serían los sodios, los verdes los cloros, que son los átomos de cloro son más grandes que los del sodio, y ahí tenemos las moléculas de agua que empiezan a tomar contacto con esa sustancia, empiezan a romper esa unión electrostática que mantenía unidos al catión y al anión cloro y al catión sodio, y cuando lo ven rodeado se empiezan a separar de la sustancia y se empiezan a disolver. Llega un momento que la montaña de sal es menor porque se empieza a disolver hasta que luego de un tiempo esa sustancia está totalmente disuelta y nosotros no vemos nada de precipitado acá en el fondo de este vaso de precipitado, justamente, que es un elemento de laboratorio. Como dice acá, cuando están como sólidos no conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Pero cuando están disueltos en agua sí conducen la corriente eléctrica. Otra característica de los compuestos con enlace iónico es que no forman moléculas, ¿sí? O sea, no puedo decir una molécula de cloruro de sodio, porque al ser un enlace iónico no forman moléculas, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿entre qué se da una unión iónica? Entre un metal y un no metal. Esa es la característica fundamental del enlace iónico. Y otra característica que debo recordar es que hay transferencia de electrones desde el metal hacia el no metal.